Susurros en la noche. En las remotas montañas de Colombia yace San Carlos, un apacible pueblo con un oscuro secreto enterrado en su pasado. Cuando ese mal ancestral despierta, la pesadilla se desata. Pablo bajó del autobús agotado por el largo viaje desde la capital. El sol abrasador golpeó su rostro mientras miraba a su alrededor en la pequeña estación. Así que este es San Carlos, pensó, secándose el sudor de la frente. Este remoto pueblo de Colombia sería su hogar durante los próximos meses, mientras investigaba los extraños sucesos que estaban ocurriendo en la región. Pablo esperaba que este fuera el reportaje que lo lanzara al estrellato. Los rumores eran escalofriantes, luces parpadeantes en casas abandonadas, susurros de voces no identificadas, objetos moviéndose solos. Algo misterioso y posiblemente sobrenatural estaba sucediendo en el pueblo. Cargando su bolso al hombro, Pablo comenzó a caminar por la calle principal del pueblo, observando las coloridas casas con tejados de tejas rojas y las gallinas picoteando en los callejones. La gente del lugar lo miraba con curiosidad. Forasteros como él eran inusuales en esta parte olvidada de Colombia. Pablo entró a una cafetería, esperando preguntar por direcciones y quizás escuchar algún chisme local. Una joven camarera de cabello oscuro se acercó rápidamente. «Hola, soy Clara. No creo haberte visto antes por aquí», dijo con una sonrisa amigable. Pablo correspondió la sonrisa mientras explicaba el motivo de su visita y los rumores de apariciones que lo habían atraído a San Carlos. La expresión de Clara se tornó seria, bajando la voz hasta un susurro. «No deberías tomar esos rumores a la ligera. Cosas extrañas suceden en San Carlos». Procedió a presentarle a Diego, el tabernero local, un hombre fornido con una barba de chivo. Diego lo invitó a una cerveza mientras le contaba la primera vez que escuchó la historia sobre la casa abandonada en las afueras del pueblo. Paredes sangrando, voces, una forma oscura acechando a la distancia. Pablo escuchó cada relato con fascinación creciente. Todo su cansancio por el viaje se desvaneció, conforme la emoción del viaje comenzaba a apoderarse de él. Finalmente tenía una pista concreta, una casa vieja y deteriorada en las colinas de San Carlos. Muchos en el pueblo creían que algo maligno habitaba esa casa y los alrededores. Terminando su cerveza, Pablo se despidió de Diego, prometiendo regresar con más preguntas al día siguiente. El sol comenzaba a ponerse. Mientras caminaba por las calles empedradas, decidió echar un primer vistazo a la casa antes de que oscureciera. A la mañana siguiente, Pablo se apresuró a la cafetería, ansioso por hablar con más personas sobre la casa embrujada. Se sentó en la barra donde Clara le sirvió una humeante taza de café negro. «Cuéntame más sobre esa casa. ¿Qué tipo de cosas extrañas ha presenciado la gente?», preguntó Pablo, sacando su libreta de notas. Clara se mordió el labio con nerviosismo. «Bueno, hay toda clase de rumores, luces que parpadean en las ventanas, sombras que se deslizan por los terrenos. Pero mi primo pequeño, Mateo, jura que vio una niña parada al lado de la casa. Una niña vestida con un camisón blanco, con los ojos totalmente negros». Pablo anotó cada detalle. «¿Y nadie más la ha visto?». «No que yo sepa», respondió Clara, «pero la gente evita ir a esa casa. Los niños incluso han dejado de ir a jugar a las colinas desde que…». Su voz se apagó, incapaz de continuar. En ese momento la puerta de la cafetería se abrió de golpe, haciendo sonar la campanilla. Una mujer mayor entró apresuradamente, con los ojos muy abiertos y murmurando preocupada. «Señora Castañeda, ¿qué ocurre?», preguntó Clara, saliendo de detrás del mostrador. «Es Lorena, mi nieta. Escuché risas provenientes del granero anoche. Cuando fui a revisar esta mañana tenía rasguños por todo el cuerpo y no recordaba nada».
Clara ahogó un grito. Pablo se puso de pie abruptamente. Por favor, lléveme con su nieta. Necesito hablar con ella sobre lo que vio. Sentada en su cama cubierta con una manta, Lorena miraba por la ventana, mientras su abuela cambiaba el paño húmedo en su frente. Lorena, mi nombre es Pablo. ¿Puedes decirme qué pasó anoche en el granero?, preguntó suavemente. Los ojos de Lorena lentamente giraron hacia Pablo. Ella me llamó para que jugara, susurró. La niña pálida con ojos negros quería que la acompañara al campo. Un escalofrío recorrió la espalda de Pablo. Era la misma descripción espeluznante que Clara le había dado antes. ¿Recuerdas algo más sobre esa niña? Ella no estaba sola. Los ojos de Lorena se llenaron de lágrimas. Había otras figuras, voces susurrando, y sentí sus garras rasgando mi piel mientras corría. Pablo miró a la abuela, quien tenía una expresión aterrorizada en su rostro. Tomó unas cuantas notas finales y se puso de pie para marcharse. Gracias por su tiempo. Prometo conseguir ayuda, les aseguró. Mientras caminaba de regreso al pueblo, Pablo sintió un escalofrío a pesar del sol abrasador. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y la prueba apuntaba a algo siniestro acechando en esa casa y los alrededores. Esa noche, mientras un ventarrón sacudía las ventanas del pequeño hotel, Pablo yacía en la cama sin poder dormir. A través del cristal observaba las sombras proyectadas por la luna, danzando entre los árboles. Los relatos del día giraban en su mente. ¿Estaría al borde de un gran descubrimiento o simplemente se estaba dejando llevar por el miedo de la gente? Súbitamente escuchó arañazos en su puerta. Sobresaltado, de un brinco salió de la cama. ¿Quién es?, preguntó temeroso. Los arañazos cesaron. Armándose de valor, Pablo lentamente abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, pero en el suelo había un sobre con su nombre escrito con una caligrafía infantil. Lo recogió y volvió adentro, trancando la puerta. Con las manos temblando, abrió el sobre sacando una única hoja de cuaderno arrancada. En ella, con la misma letra, una simple palabra: ayúdanos. Ante sus ojos incrédulos, la hoja de cuaderno comenzó a amarillearse por los bordes, como si estuviera quemándose. La soltó rápidamente sobre el escritorio mientras retrocedía. ¿Qué clase de broma paranormal era esta? Debía salir de allí de inmediato. Lanzó unas prendas en su bolso de viaje y salió al oscuro pasillo, con la intención de partir al siguiente pueblo antes del amanecer. Bajando las escaleras, se atemorizó al ver una silueta esbelta al pie de la misma. «Clara, ¿pero qué haces aquí a estas horas?» «No podía dormir, estaba preocupada por ti», dijo en un susurro. Notando la palidez de su rostro, Pablo sintió que ella sabía algo más. «Esta noche tuve un encuentro extraño. Planeaba irme del pueblo lo antes posible», confesó Pablo. Clara lo tomó del brazo con ojos implorantes. «No te vayas. Se avecina una tormenta. El camino es peligroso de noche. Quédate y escaparemos juntos al amanecer». Pablo vio la determinación en su mirada, pero también una sombra de profundo temor que le hizo confiar en ella. Encendieron unas velas y se sentaron en el piso del cuarto de Pablo, escuchando la tempestad golpeando afuera. Esa noche durmieron uno al lado del otro, atentos a cualquier sonido sospechoso. Pero pasadas las horas, sus temores fueron aliviados. Quizás todo no había sido más que imaginación después de todo. Sin embargo, esa calma era la quietud antes de la tormenta, porque cuando despertaron y miraron por la ventana, el panorama era desolador. Una densa niebla oscurecía el cielo matinal, y en casi cada calle y casa del pueblo, curiosas figuras estaban reunidas observando algo en paredes y puertas. Pablo y Clara corrieron hacia la plaza del pueblo, donde Diego el tabernero y otros miraban horrorizados la fachada de la antigua iglesia. Garabateado con sangre aún fresca estaba un mensaje escalofriante:
El final se acerca. Prepárense para morir. Un pesado silencio se cernía sobre los lugareños reunidos frente a la siniestra advertencia pintada en la pared de la iglesia. Nadie se atrevía a hablar. Pablo fue el primero en romper el silencio. Diego, esto ha ido demasiado lejos. Es hora de buscar ayuda de las autoridades. Diego negó lentamente con la cabeza. Todos los caminos están bloqueados por derrumbes tras la tormenta de anoche. No hay forma de salir o pedir ayuda. Estamos completamente aislados. Hubo expresiones de pánico entre los presentes. Pablo intentó calmarlos hablando con voz fuerte y clara. No perdamos la fe. Si nos mantenemos unidos, encontraremos la forma de salir. No hay escapatoria, gritó una mujer con los ojos desencajados por el miedo. Voces de histeria comenzaron a escucharse cuando el terror colectivo comenzaba a adueñarse del pueblo. De repente una gruesa voz resonó por encima del bullicio. ¡Silencio! Todos se volvieron para ver al viejo Thomas empuñando su bastón. Sus profundos ojos reflejaban una sabiduría de años que imponía respeto. «Yo sé lo que debemos hacer», afirmó con calma. «Reúnanse en la iglesia al anochecer. Allí revelaré la verdad tras estos sucesos antes de que sea demasiado tarde». Las velas ardían en el interior de la iglesia mientras el viento aullaba afuera. Todos miraban expectantes a Thomas, de pie junto al altar con un gran libro entre sus manos. Lo que les contaré viene de antiguos pergaminos hallados bajo esta iglesia. Hace mucho tiempo, un sacerdote que llegó a este pueblo predicando el fin de los días, sembrando miedo y discordia entre las personas. Manipulaba sus mentes débiles con falsos milagros y profecías autocumplidas. Hubo murmullos incómodos mientras Thomas pasaba las hojas amarillentas del libro con delicadeza. Siguió leyendo. Finalmente los lugareños se rebelaron contra él, quemándolo vivo dentro de su propia casa en las colinas. Pero mientras las llamas consumían su cuerpo retorciéndose de dolor, el sacerdote invocó fuerzas demoníacas, jurando regresar de la muerte para vengarse. El silencio era sobrecogedor. Pablo tomó la mano de Clara, fría como el hielo. Su maldición se ha desatado. Él es la presencia que acecha en las sombras, atormentando a las personas, trayendo enfermedad y muerte. Concluyó Thomas con voz tenebrosa. Un sollozo se escuchó entre la multitud. Pablo se puso de pie con el corazón latiendo rápidamente. La única forma de detenerlo es enfrentándolo. Debemos ir todos a su casa esta noche y acabar con su maldad de una vez por todas, antes de que sea tarde. Con antorchas en mano, los aldeanos subieron por la ladera envuelta en niebla hacia la casa maldita. Pablo iba al frente junto a Clara y Thomas, quien los guió hasta un claro donde yacían los restos carbonizados de la vivienda. Las paredes ennegrecidas se levantaban en medio de la maleza. De pie ante la siniestra estructura, Thomas alzó las manos pidiendo silencio. Invocó un conjuro en una lengua antigua mientras el viento aullaba con más fuerza, azotando las copas de los árboles. De pronto, un estruendo sobrenatural estremeció la tierra, haciendo perder el equilibrio a algunos. Grietas comenzaron a abrirse entre las ruinas de la casa maldita. Emergiendo de las sombras surgió una figura espectral con los brazos extendidos. Los aldeanos gritaron despavoridos al ver al sacerdote tal como las llamas lo dejaron. Su sotana hecha harapos carbonizados colgando sobre un cuerpo demacrado de piel y huesos. Solo sus ojos inyectados en sangre parecían conservar un destello de vida demoníaca. «Arrepiéntete o sufrirás la ira de Dios», gritó Thomas. El espectro soltó una carcajada desagradable, provocando nuevos gritos de pánico. Lanzó una mirada fulminante sobre la multitud y comenzó a recitar un cántico en una lengua muerta. Al instante, docenas de formas espectrales surgieron del interior oscuro de la casa arruinada, flotando sobre el suelo como niebla. Eran los seguidores fanáticos del sacerdote, sus rostros desfigurados por el odio hacia los vivos.
Enloquecidos por el terror, algunos aldeanos huyeron colina abajo perseguidos por las sombras, otros cayeron de rodillas implorando piedad. Solo Pablo y Clara permanecieron de pie junto a Tomás, desafiantes. «No temas, Clara. Mantente fuerte», gritó Pablo. De pronto Tomás extrajo un amuleto de su túnica y comenzó a recitar otro conjuro arcano, señalando al líder espectral. Un halo de luz blanca envolvió la figura del sacerdote, inmovilizándolo. Con un aullido de dolor, el espectro fue succionado de regreso a las profundidades de la tierra maldita, seguido por sus adeptos. Cuando todo terminó, el silencio de la noche volvió a caer sobre el bosque. Resoplando por la impresión, Pablo y Clara se abrazaron aliviados de haber sobrevivido a la terrible prueba. Descendieron colina abajo para reunir a los horrorizados aldeanos dispersos por el camino. Aunque las heridas físicas eran pocas, sin duda todos guardarían profundas cicatrices emocionales tras la traumática experiencia. Tomaría tiempo, pero con fe y unión reconstruirían sus vidas. La maldición del sacerdote por fin había terminado, y la leyenda de la casa embrujada pasaría de generación en generación.